A ver, voy a acomodar Sí, esta está bien. luz. Este oscuro. Ya, ahora sí creo. ¿No? Ok, bueno, la primera pregunta es, ¿qué carrera o qué licenciatura este ejerció o estudió? Bueno, la primera carrera en la que me inscribí fue docencia en literatura y lengua española en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que también cuando inició hace 200 años en la independencia del Perú, bueno, fue una normal también, ¿no? La primera escuela de preceptores del Perú, pero ya tenemos ya más de 200 años tratando de dar un pensamiento independiente, ¿no? Entonces, esa sería mi primera licenciatura, en docencia en literatura y lengua española. También el bachillerato, pues, ¿no? Ahí en la universidad. Ok, muchísimas gracias. La segunda pregunta, eh, bueno, ¿cuál es su campo de especialización? Ah, tengo dos campos de especialización. Después cursé una maestría que, bueno, en estos días ya voy a sustentar, de docencia universitaria. Me especialicé específicamente, pues, en la enseñanza superior. Y luego hice otra maestría que también estoy esperando la fecha de sustentación. En la otra sí ya tengo la fecha de sustentación, es para el 4 de julio. Pero en paralelo también hice otra que es en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la decana de América. Ahí hice una maestría en literatura peruana y latinoamericana y actualmente estoy llevando un doctorado también en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ok, muchísimas gracias. La tercera pregunta, ¿cuánto lleva ejerciendo como, bueno, en este caso como docente? Bueno, de manera, digamos que profesional con todo y los cartones, ¿no? Porque en realidad, tú sabes, los docentes empezamos a veces como profesores, ¿no? Practicando, ¿no? Ya sea en el mismo pregrado, que nos dan prácticas preprofesionales, ¿no? Desde quinto ciclo en el caso de la Cantuta. Es decir, tenemos 5 ciclos de prácticas. El último es práctica a la comunidad, que es, nos internamos por varios meses en comunidades alejadas del país, en donde a veces ni siquiera llega la luz, la electricidad, con tal de devolver lo que, bueno, en esos 5 años el Estado, ¿no? El pueblo, por así decirlo, con sus impuestos, ha financiado nuestra educación. Entonces tratamos de actualizar y devolver esto a escuelas rurales o a veces lugares en donde ni siquiera hay colegios, ¿no? Entonces los estudiantes de 10.º ciclo ahí armamos el colegio. Pero en sí, trabajando ya con el bachiller o en todo caso como egresado, fue a partir del 2013. Entonces ya estoy por cumplir 10 años de labor docente. En el 2013 trabajé en 2 lugares, ¿no? En la institución educativa NOE, es una institución que tenía convenio con ONG suizas, y en el caso del segundo empecé a trabajar para la universidad como un contrato externo. Fui profesor, bueno, hasta el año pasado fui profesor de academia para postular, o sea, son academias preuniversitarias para el ingreso a la universidad, ¿no? En este caso era una academia preuniversitaria específica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se preune, o sea, teníamos, digamos que, ciertos privilegios porque éramos de la misma casa institucional, ¿no? Ah, ok, muchísimas gracias. La cuarta pregunta es, ¿por qué eligió esa carrera o Bueno, esta en el licenciatura? caso de lo primero que estudié, tengo que reconocer que la Universidad de San Marcos me quedaba muy lejos del lugar en el que yo vivo y para poder costearme los pasajes entre otros gastos, definitivamente dije, pues, ¿no? La literatura son libros, ¿no? O sea, yo no necesito irme aquí o allá para leer y aprender, porque al final de cuentas la literatura, como otros artes, es una competencia contigo mismo, ¿no? O sea, con tu propio ser. Es tonto tenerle envidia al que esté escribiendo al costado porque no va a hacer que tú escribas mejor, solamente discutes contigo. Sin embargo, también es cierto que es bueno, pues, intercambiar casas de estudios para ver otras experiencias, ¿no? Saber cómo es que se trabaja en otros lados. Y para mí la experiencia en San Marcos también ha sido sumamente enriquecedora.
pero me decidí, por así decirlo, en la carrera a los 16 años, o sea, antes de postular incluso, pero estaba en quinto de secundaria, es el último año de la educación básica regular. Y bueno, mis esperanzas como la de cualquier adolescente que crece, pues, digamos que un poco en el abandono en ese entonces, era simplemente dedicarme a lo que bueno, a lo que se dedica casi todo el mundo acá donde vivo, que es ser una especie de taxista, solo que es un taxista de motos, o sea, en lugar de carros, ¿no? O sea, se le dice mototaxista por eso. Entonces, esa era mi mayor ilusión, hasta que encontré el primer libro de mi biblioteca. Bueno, ahorita la biblioteca es grande, pero antes solamente había un libro cuando tenía 16 años, que era 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Mi primera lectura de lector ingenuo, como te digo, ¿no? En secundaria fue creer que él había escrito ese libro para mí, ¿no? O sea, yo no sabía que este señor era colombiano, no sabía que era un premio Nobel, no sabía nada, era un chico que, como te digo, su mayor aspiración era dedicarse a manejar un mototaxi. Y para mí estaba muy bien y me sigue pareciendo un trabajo muy digno, ¿no? Pero de todas maneras mi pasión se fue por otro lado, ¿no? O sea, la literatura, después de terminar 100 años de soledad y ver, bueno, en ese entonces estaba pasando por un problema sentimental muy fuerte en el caso de mi abuela, que era quien me había criado y estaba agonizando en ese entonces. Entonces, cuando abrí ese libro y encontré en Úrsula Iguarán prácticamente a mi abuela, y ingenuamente, como te digo, sentí que el libro, pues como latinoamericano, había sido escrito para mí. Ya luego cuando lo terminé y comprendí que era un libro y era literatura y todo lo demás, me dije, eso que me han hecho a mí, o sea, eso que este señor Gabo, ¿no? Me ha hecho a mí, esto yo también quiero hacerlo. Entonces me di cuenta que tenía que estudiar algo vinculado a los libros. No sabía exactamente si era, pues, qué sé yo, ¿no? Docencia o traducción o qué sé yo. Hay muchas formas de vincularse al libro, ¿no? Al final de cuentas ingresé por docencia y terminé vinculándome también con otros aspectos, ¿no? También soy corrector de textos, también asesoro tesis, o sea, de alguna u otra manera el texto ahora es parte de mi vida en todo, ¿no? Algo que, bueno, a los 16 años de verdad no esperaba, ¿no? Me parece impresionante bueno, todo este trasfondo de su decisión. Eh, y bueno, es admirable que haya personas o hayamos personas que queremos salir como de nuestro contexto, de lo que tenemos relacionado, que por ejemplo en nuestra comunidad se dedican, pero pues queremos romper con esto de familiar este caso. Eh, la pregunta número 5 es, ¿cuánto tiempo se dedica a... Perdóname, creo que Perdón, ¿sí está se escuchó? fallando un poco la conexión. ¿Podrías repetirme la... Escuché la pregunta entrecortada, por eso, si me la pudieras repetir. Sí, está bien. Es que sí tengo, creo que problemas de conexión. La quinta pregunta es, ¿cuánto tiempo se dedica a escribir sus obras? ¿Tiempo al día o años que estoy escribiendo? Al día o la dedicación que le da, por ejemplo, en una determinada obra, cuánto tiempo se tardó en escribirla. Ah, ya, ok. Bueno, son diferentes tiempos entonces, ¿no? El tiempo que yo le he dedicado a la literatura, sobre todo cuando ya en su momento, pues en la universidad ya comencé a ver las cosas de manera más teórica, ¿no? Porque si bien es cierto, la universidad no te forma para ser escritor, ninguna universidad te va a enseñar a ser escritor, porque la producción del M1, ¿no? O sea, el objeto artístico, el hecho literario, Homero no iba a la universidad, así que no tiene, digamos que una afiliación precisamente con eso, ¿no? Yo incluso escribía cuentos antes de estar ya en la universidad, porque como te digo, para mí se hizo una pasión tremenda, ¿no? Pero estando en la universidad en algún momento encontré pues también las teorías de mi compatriota Mario Vargas Llosa, ¿no? Que por cierto compartimos cumpleaños, ¿no? El 28 de marzo, así que en algún momento también tuve una fijación con el señor, ¿no? Peruano, premio Nobel peruano.
Y creo que es un poco lógico, ¿no? Entonces ahí el señor hablaba de qué cosa es un escritor profesional, pues, ¿no? Y él discutía bastante esta categoría de los escritores de fin de semana. O sea, este escritor que el domingo mágicamente se inspiraba, ¿no? Y se ponía a escribir y escribir y escribir, y el resto de la semana se dedicaba a otras cosas, ¿no? Vargas Llosa planteaba la idea de tener horarios fijos de trabajo, de lectura y escritura, ¿no? Entonces, bueno, yo para ese entonces ya tenía una constancia, pero no esa disciplina que vi en Mario, y que, bueno, desde el segundo ciclo, tercer ciclo de mi carrera más o menos, la apliqué a mi vida. O sea, todos los días leo, todos los días escribo, pero no considero que todo lo que escribo deba ser publicado. Considero que la época en la que estamos, y esto también lo dijo un compatriota mío, como vivimos en una época en donde cualquier persona puede publicar cualquier cosa, ahora publicar un libro ya no te hace escritor. O sea, hay cualquier, de verdad, cualquier tipo de estafador que aparece con 3, 4, 20 o 50 libros, se autodenomina escritor. Y la verdad es que, bueno, Homero no escribió nada, ¿no? Así que creo que no ese es un criterio, ¿no? Y el otro criterio es que tampoco se mide por kilos la literatura. Sin embargo, eso no quita que uno como, digamos que de oficio mismo, siempre está escribiendo. Las horas al día que le dedico actualmente, ya porque, bueno, estoy estudiando un doctorado, es todo mi tiempo. Literalmente el tiempo que me sobra es el tiempo que le dedico al, entre comillas, mundo real, porque definitivamente qué más real a veces que la misma literatura, ¿no? En cierto sentido, ¿no? No quisiera pecar de esotérico al decir lo que estoy diciendo, pero creo que me refiero a que hay cosas que a veces el libro te transmite que la gente que te está rodeando no puede hacerlo. No por despreciar a la gente, sino porque, bueno, es arte, ¿no? Y el arte va más allá a veces de, no sé, pues cuestiones muy racionales, ¿no? O sea, rebasan la razón en ese sentido. Sin embargo, también tengo que decir que los textos que he publicado, ya sean para, bueno, M1, es decir, literatura, ya sean poemas o cuentos, eh, o también en donde me han antologado en algunas cosas. Por ejemplo, uno de los más conocidos que hice hace poco por la situación política del país, que fue Cachina, previo a las elecciones, previo a todo lo que está pasando ahorita, pero como utilicé una serie de elementos paradójicos y eternos de la historia del Perú para hacer un poema en Cachina, prácticamente lo que señalé hace 2 años atrás se ha ido repitiendo una y otra vez en la historia política del Perú, porque bueno, es una constante del pensamiento, no sé si latinoamericano en particular, pero sí podría decir que de mi país, de cómo nos roban, cómo nos matan, cómo nos asesinan cada cierto tiempo. Y bueno, en este país, bueno, en mi país, en el país que amo tanto, prácticamente todos los años matan mucha gente, no solamente por violencia, asesinato y demás, sino por también protestar por sus derechos, ¿no? Y Sí, de bueno, hecho. ese es el tema, ¿no? En caso de Cachina era un texto, bueno, es un texto que no es solamente trabajo poético en el sentido de poesía visual, que lo tiene, sino que también es un pequeño manifiesto político. Está dedicado a la matanza de estudiantes de la Cantuta, cuando el gobierno de Fujimori asesinó a 9 estudiantes y un profesor, eh, por supuestamente estar vinculados a Sendero Luminoso en su momento, pero nunca se les hizo un juicio, así que son inocentes, eran jóvenes que tenían tu edad, bueno, fueron torturados, violados, maltratados, enterrados, y como los enterraron mal, después de haberlos descuartizado y quemado y todo, los desenterraron y los volvieron a enterrar, imagínate tú, y le entregaron a los familiares, porque los familiares fueron a preguntar por sus hijos, chicos de 19, 20 años, que ni siquiera habían agarrado un arma ni nada, sino que era como que era una guerra que llevaba más de 20 años en el país, o alrededor de 20 años, si quieres verlo así, en el país. Entonces, estos chicos que tenían 20 años habían crecido en un mundo de guerra. Es como crecer en un mundo en donde todo el mundo se enfrenta por partidos de fútbol, digamos, ¿no? Equipos de fútbol. Entonces estás obligado a ser o de la U o de la Alianza o del América o del, ¿no? del Chivas, qué sé yo, ¿no? Entonces, igual, a estos chicos que eran hijos del pueblo, igual que yo, o sea, gente que no tiene 3, 4 apellidos, gente que necesita postular a las universidades porque no puede pagarse una universidad particular, ¿no? O sea, tiene que... Obviamente a estos chicos no les ibas a pedir que simpatizaran con los militares que estaban matando a sus primos, a sus hermanos. La simpatía era por el otro lado. Pero una cosa es la simpatía, otra cosa es la militancia,
y otra cosa es realmente ser un terrorista, es decir, agarrar bombas y tirar. Ya. Lo que sucedió, y esto lo demuestran las investigaciones que se dieron, porque por eso lo condenaron a Fujimori también, es que el Grupo Colina, que fue un grupo paramilitar formado por el Fujimorismo en ese entonces, decidió matar arbitrariamente a estos chicos para echarle la culpa a Sendero y decir que Sendero había matado a sus propios miembros porque se habían resistido a colaborar con el siguiente paso, o sea, el paso violento, el paso de poner bombas en Lima, de poner coches bombas, tumbarse torres. Entonces, ese era el supuesto, ¿cómo se podría decir?, motivo. Pero lo real es que el Grupo Colina lo que hizo fue matar a estos chicos, echarle la culpa al otro para que puedan recrudecer la guerra, ¿no? Esto sucedió, bueno, tiempo después nada más se da la captura de Abimael, así que digamos que en todo caso su plan funcionó, pero ya nosotros sabemos que toda esa supuesta pacificación que nos dieron, en realidad lo único que hizo fue servir, bueno, sirvió para robar al país, saquearlo en peso. El presidente robaba lingotes de oro en el propio avión presidencial y además se llevaba kilos y kilos de cocaína del Perú, porque el más grande narcotraficante de la década de los 90 era Fujimori y Montesinos. Recuerda que la cocaína y la hoja de coca es un producto sumamente importante para el continente, ¿no? Sí, de hecho, igual me parece increíble que Latinoamérica como que comparta estas problemáticas políticas, porque pues igual aquí en México tenemos la matanza del 68, eh, tenemos la de los normalistas, los desaparecidos, que igual pues este todo este plan del gobierno y pues sí, sí es muy como que muy importante esta parte. Bueno, la pregunta número 7 nos dice, ¿qué le recomendaría a los nuevos escritores? Creo que el mejor consejo que escuché después de, bueno, el boom latinoamericano me cautivó bastante, ¿no? En el caso de Julio Cortázar, recuerdo que uno de los grandes consejos que escuché fue en una entrevista que le hace Soler Serrano, ¿no? Él dice, no hay que animarse o apurarse por publicar joven, porque él tenía, bueno, Julio Cortázar lo decía, ¿no? Tenía varios amigos que a los 20 años, digamos, ¿no? Publicaron sus poemarios, sus cuentarios y demás, que con el ánimo de, pues, ¿no? ¿Qué te puedo decir? De lucirse tal vez, ¿no? Cuestiones banales, qué sé yo. Pero que él mismo decía que 10 años después estos autores, ellos mismos se arrepentían de haber publicado estas cosas. Entonces, cuando yo escuché eso, también dije, no, yo no quiero ser ese tipo de escritor que tiene 30, 40 o 50 libros porque, seamos sinceros, Mario Vargas Llosa es un autor importante para ti y para mí, igual que Octavio Paz. Pero la pregunta es, ¿nos hemos leído todo Mario Vargas Llosa? O mejor preguntarlo de otra manera, ¿valdrá la pena leer todo lo que ha escrito Mario Vargas Llosa? Porque yo recuerdo varios poemas suyos que fueron pésimos y la gente se reía de eso, así que no se trata de endiosar. Entonces yo dije, si yo no quiero ser un escritor de 30 libros, me gustaría ser un escritor de 1 o 2 libros, pero bien hechos. De repente como Ernesto Sábato. No quisiera pecar de soberbio y decir que me siento igual a él, sino que estoy aspirando a tratar de hacer una obra no voluminosa, sino breve, concisa, ¿no? Pero que refleje lo que realmente quiero hacer. No quiero enriquecerme con la literatura, no me interesa salir a vender mis libros en carretilla y decir, oh, admírenme, soy escritor. Al contrario, normalmente regalo mis trabajos. Yo sé que algunos de mis colegas me miran mal por esto porque dicen, estás malogrando el arte, porque esto nos cuesta. Y yo digo, brother, a mí la literatura me ha sacado prácticamente de la pobreza. Yo prefiero seguir regalando libros porque no tengo otra opción. O sea, si los comienzo a vender me siento culpable. Claro, en el caso de los que yo mismo produzco, que son normalmente ediciones cartoneras, ¿no? Yo las regalo. A veces sí hay gente que me las compra, me ofrece dinero, estoy en ferias, bueno, lo acepto porque, ¿qué voy a hacer? Me siento halagado también cuando me dan algo de dinero por esas ediciones cartoneras. Pero en particular yo les diría, uno, que si quieren meterse a la literatura para conseguir dinero, no lo hagan. Mejor no te dedicas a esto. Lo segundo es que si quieres buscar fama, tampoco. Mejor ser influencer, youtuber, no sé. Es un camino muy largo el de la literatura. Es más, ¿quién lee realmente libros últimamente? ¿No? O sea, no somos precisamente el arte más vendido últimamente, ¿no?
Pero eso para mí no es ningún desánimo, porque está demostrado a lo largo de la historia que cuando un arte es muy pop, obviamente hay cosas buenas y basura, como sucede a veces en televisión, en internet, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, ¿no? El cine, que al inicio se le acusaba de ser pop y la gente se trasladó a la televisión, ¿no? El cine pudo florecer artísticamente porque se quedó un público, digamos, que ya quería ver cosas más allá de lo que el público en general veía, ¿no? Entonces pienso que en este caso la literatura que pierda, digamos, un público masivo, ¿no? O que ya no esté de repente en los grandes ¿cómo se diría? Estantes o que esté en las grandes vitrinas de la televisión, como antes salían los escritores, ¿no? En televisión. Pienso que puede ser visto también como algo bueno, ¿no? Con el sentido de que eso va a significar que va a haber menos improvisados que se dediquen a la literatura, porque como no hay fama, entonces ya nadie va a venir a buscar fama. Como no hay dinero, entonces ya nadie va a venir a buscar dinero. Me alegra eso. ¿Por qué? Porque significa que si se meten a la literatura, se van a meter porque realmente está la literatura ahí. Entonces, para mí ese sería el consejo, ¿no? Recuerda que al final de cuentas, como es un arte, la lucha es contra ti mismo, ¿no? O sea, aquí en tu cabeza, ¿no? No estás compitiendo con nadie realmente. Y que si quieres escribir algo y que la gente te escuche y no es literatura, pero quieres escribirlo, bueno, utiliza las redes, ¿no? Es válido. Humberto Eco decía que bueno, lamentablemente eso permite que cualquiera se exprese, pero yo también pienso que está bien que cualquiera se exprese en Internet porque pobrecitos los arbolitos. Hay tantas personas que publican cualquier cosa y bueno, son un montón de libros que a veces, bueno fuera que se vendieran todos, ni siquiera se venden. Yo conozco a muchos escritores que tienen sus 1000 ejemplares, ¿no? Han vendido 100, 200, tuvieron que regalar 400 porque obviamente no salen, ¿no? Se atoran ahí. Bueno, ese sería mi consejo, no se apresuren en publicar, no entren con esa ambición materialista porque la literatura va por otro lado, ¿no? Y bueno, si entras con esa mirada, estoy seguro que igual te da premios, como a mí me lo ha dado, ¿no? Pues sí, precisamente eso. Em, bueno, ya evocándonos en esta parte, ¿qué, qué opinas de los nuevos estilos literarios? Bueno, en particular, en literatura como en muchas artes, la noción de nuevo es relativa, ¿no? Yo he visto a muchos jóvenes, tengo también trabajos de investigación sobre poesía visual, ¿no? Por ejemplo, o poesía experimental, como también a algunos les gusta llamarlo, o poesía que va más allá del mero papel, o no, o de la misma letra, ¿no? Que se escapa. Pero hay muchas de estas supuestas innovaciones que, por un lado, ya habían sido, si queremos verlo así, trabajados por los griegos. Por otros lados, los sabios de Bizancio ya habían trabajado, por ejemplo, estas escrituras en diferentes sentidos, ¿no? También, ¿no? O sea, hay muchos supuestos avances que realmente no son nuevos, sino que reciclamos tradición, ¿no? El mismo Ulises de Joyce, que es sumamente vanguardista, no es otra cosa más que volver a contar la Odisea, ¿no? Claro que con toda una cuestión del trabajo de la tradición, ¿no? O sea, es un Homero, pero filtrado por Virgilio, filtrado por Dante, filtrado por Cervantes, filtrado incluso por Shakespeare, y ya después podemos tener a Joyce, obviamente más autores ahí. Pero eso también, lamentablemente, tú sabes, pues las vanguardias hicieron que le pasó lo mismo a la pintura, ¿no? Así como lo denuncia Belina Lesper, ¿no? O sea, tú ingresas a las universidades o a los institutos de bellas artes o a las escuelas de bellas artes y hay gente que estudia arte pero no sabe dibujar ni pintar. ¿Por qué? Porque en la vanguardia, como que la no comunicación, ¿no? Propia del surrealismo, propia del dadaísmo, ¿no? O lo que hacía Duchamp también, como que permitió que se metiera un montón de gente que realmente no sabe lo que está haciendo y, bueno, pues no hemos tenido mucha payasada, así que también eh, yo recomendaría tomar con pinza cualquier cosa que sea, entre comillas, nueva. Pero, y con esto de repente te puedo dar un ejemplo. A veces digo cosas y la gente discute conmigo, pero tengo que ser sincero, ¿no? O sea, alguna vez llegué a la universidad, me acuerdo, estaba en pregrado nada más, así que no era tan odioso. Pero llegué y vi que habían intervenido la Facultad de Sociales y Humanidades con cordeles atravesando, ¿no? Y en los cordeles habían poemas colgados, ¿no? Me pareció simpático, ¿para qué? No, no lo voy a negar, ¿no? O sea, habían poemas. Era como una intervención, si se quiere ver así, pues, ¿no? Entonces tú pasabas y podías leer el poema y todo lo demás.
Me acuerdo que un amigo me preguntó, oye, ¿y qué tal te pareció esto de los cordeles y la literatura? Mira, nuestros compañeros están haciendo que la literatura progrese, ¿no? O sea, el arte está evolucionando. Y yo le dije, discúlpame, o sea, me gusta lo que han hecho, pero eso ha sido un beneficio para la ciencia de los cordeles, porque en realidad la literatura ahí no ha mejorado nada. La literatura está en el texto mismo. O sea, lo único que yo he hecho es agarrar un papel cualquiera, que podría ser la misma tontería que escribí siempre, y le he puesto un cordel, que y por eso ya es más literario que cuando no está en el cordel. Creo que no, o sea, la visualización, el hecho de transmitir, claro que sí, yo lo valoro, pero no hay que confundir las cosas, ¿no? Lo mismo para, ya que te he puesto este ejemplo de los cordeles, lo mismo para cuando ahora los jóvenes influencers, youtubers, te supuestamente venden novedades literarias en donde tú te das cuenta que lo que en realidad te están vendiendo es tecnología, no te están vendiendo la literatura. Yo sigo viendo que escriben los mismos poemas que se escribían en el siglo XIX, pero con tecnología del siglo XXI. Eso no es progresar a la literatura. Ahí está progresando la tecnología y, bueno, está aprovechando el prestigio de lo literario para darle a la tecnología características artísticas. Pero yo pienso que a veces se pueden confundir las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te menciono, a veces uno ve a alguien que hace un TikTok poema y me parece muy bien el trabajo literario ahí, pero ese es un beneficio para el TikTok, no es un beneficio para la literatura. No hay ninguna innovación realmente en lo literario. O sea, Homero también hablaba, ¿no? O sea, Homero también, o sea, me refiero al hecho de que a veces las cosas nos deslumbran y no es tan cierto, ¿no? Pero no niego que la experimentación sea algo eterno en la literatura. Y en mi caso, al menos en mi trabajo, prefiero justamente darle la contra a estas supuestas innovaciones y me gusta mucho eh, revisar las tradiciones más antiguas. Siento o no, sé que si algo que ha durado más de 1000 o 2000 o 3000 o incluso 5000, 6000 años en la humanidad, eh, entonces, ¿por qué no usarlo? En lugar de estar probando, entre comillas, lo que me vende Gringolandia o Zuckerberg o cualquier otro en forma de supuestamente progreso. Que, bueno, cualquier estudiante de universidad sabe que el progreso en realidad es un mito, ¿no? En fin. Ok, pues sí me parece importante esa parte de que no, no es una innovación, sino que pues es el uso de la tecnología simplemente. Em, en cuanto a la poética plasmada en las calles, esa parte pues sí me parece como que importante. Y bueno, ¿cuál es la obra favorita o su obra predilecta, pero que usted haya escrito? Uy, que yo he escrito. Sí, Eh, me has puesto una pregunta muy difícil, porque bueno, esto también es cierto, ¿no? Es como tratar de escoger entre tus hijos, ¿no? Y siento que si le doy el favoritismo a uno, los otros se van a molestar, ¿no? Pero cada uno de ellos me ha dado relativas alegrías. Ahora, si quisiera verlo al menos de cuál es lo que más me piden a veces que haga incluso, que lo recite, porque también hago la performance, ¿no? Señorita Braham, ¿no? Fue un poema extenso, porque me gustan hacer poemas extensos, eh, que, bueno, toca varios temas, pero en realidad era una alegoría a un amor adolescente de dos escolares que se han, bueno, acá se dice tirarse la pera, que es algo así como escaparse del colegio en horas de clase. Entonces, el adolescente son como, quería hacer un tema, digamos que, ¿cómo se dice esto? Transgresor, o sea, marginal, porque, bueno, justo en ese entonces estaba discutiendo con una persona de qué cosa es la literatura marginal, ¿no? Estos señores, al menos ellos lo planteaban así, ¿no? Literatura marginal es lo que hace Bukowski. Yo le digo, no, loco, Bukowski vende muy bien, o sea, ya en su tiempo el tipo le iba mal con el alcohol y con el dinero, pero era porque el tipo no sabía administrar su dinero, porque las editoriales le pagaban muy bien por su trabajo, después de ser cartero, obviamente, ¿no? Pero
Entonces, ¿qué cosa es marginal para ti, no? Marginal que es que esté borracho siempre, marginal que es que hable tonterías, que sea un delincuente, eso es marginal, eso es literatura marginal. Eh, o de repente literatura marginal es, ¿por qué? Porque tú vives en Lima y yo vivo en la periferia de Lima, es decir, donde estamos la gente pobre, las barriadas, o lo que en su momento se nos llamó los cinturones de pobreza, ¿no? ¿Qué es marginal para ti, no? En todo caso. Bueno, como una cosa es teorizar y otra cosa es plasmar el producto y decir, ya, esto es un texto marginal. Entonces decidí construir eso, ¿no? Dos adolescentes que se escapan, se tiran la pera, el chico siendo menor de edad, obviamente, fumaba marihuana, ¿no? Mientras está esperando a la señorita Brian. Brian es el lugar en donde sale, donde hay, digamos que el gobierno no puede entrar porque ahí todavía Sendero tiene remanentes. Sendero se convirtió en narcoterrorismo ahí, o sea, actualmente entra y sale mucha cocaína de ese lugar. Entonces era un canto alegórico al, digamos que el cannabis le está cantando a la hoja de coca, pero en forma de niños. Entonces había bastante alegoría. Quien quería escucharlo como un simple amor adolescente se ríe y se divierte y me parece bacán. Pero ha habido otros, digamos, lectores, porque también lo tengo, no sé si lo tengo aquí, ahorita de repente te muestro. Ha habido otros lectores que sí, bueno, un poquito más mayores también, ¿no? Que me han dicho, oye, ten cuidado, ¿no? O sea, no puedes andar diciendo eso así nomás por acá. Estás incitando, por un lado me decían, ¿no? Estás incitando al consumo de drogas, por ejemplo, por un lado. Que me parece bacán que la gente se incomode, porque justamente esa es la idea de una literatura marginal. Si no incomoda, no es marginal, pues, ¿no? Los otros me decían, no, oye, estás incitando a la perversión de los muchachos porque tus protagonistas son adolescentes. Yo en mi cabeza decía, porque ya teníamos otro escritor en los 60, Osvaldo Reynoso, que había publicado Los Inocentes, ¿no? De cómo se daban estas relaciones homoeróticas entre adolescentes de 12, 13 años y en televisión habían arrojado su libro a la basura, habían querido quemarlo, a él habían querido quitarle su título de docente, ¿no? O sea, de profesor, de maestro, o sea, yo dije, estos señores también van a querer quitármelo a mí, como una vez me votaron de la casona de mi universidad por recitar Señorita Brian, porque la gente supuestamente, qué sé yo, ¿no? Moralista de la literatura, dijo, ¿cómo es posible que se denigre de esa manera, ¿no? A la juventud, a los... Para mí fue bacán, porque digo, se supone que esta es la literatura marginal, porque si la literatura marginal es la que sea Bukowski, que lo reciben en un escenario y le aplauden, loco, entonces yo no entiendo qué cosa es literatura marginal, ¿no? En ese sentido, como es la obra que más me ha hecho llorar, porque es de donde más me han votado, y al mismo tiempo es la que más me piden, porque, bueno, yo la había escrito para bares, no la había escrito precisamente para colegios. Entonces la idea era que mientras tú te estás tomando una chela o estás fumando tu cigarrillo por ahí, en la ensoñación de la noche, ¿no? De la bohemia, yo te hiciera recordar al menos cómo era escaparte del colegio para encontrarte con un amor adolescente, ¿no? Pero ya pues había gente que me invitaba a la universidad y bueno, habían adolescentes o en todo caso universitarios que lo tomaban muy bien, pero normalmente los maestros, los profesores me miraban como que esto no puede ser literatura, ¿no? O sea, no puede ser que en la literatura haya tanta jerga, me decían algunos, ¿no? Yo digo, ¿en serio? O sea, ¿no han leído a Vallejo? ¿No han leído a Osvaldo Reynoso? O sea, yo no entiendo a veces qué enseñan los profesores en las universidades, ¿no? Pero es más, ¿por qué le tienen tanto miedo a la palabra? Es solamente palabra, no te hace nada. O sea, hay empresas en este país, bueno, en todo el continente, empresas mineras que contaminan el río, los mares, destruyen un montón de cosas y nadie dice nada. Alguien escribe un poema, ni siquiera filmándolo, solamente escribe un poema señalando cómo funciona lo normal en este país, porque obviamente es una relación adolescente típica, y eso sí produce escándalo. O sea, la gente escucha reggaetón, Bad Bunny, Maluma en radio todos los días, les pone esas letras a los chicos en las fiestas infantiles. Pero si yo pongo, por ejemplo, en Señorita Brian, ¿no? A ver, decía, porque se supone que es un adolescente que le está contando a una chica en el colegio también, ¿no? Le dice, me tocó desmoñar un poema para la clase y retoñaste en el ensueño de mi canto de impresentable. Yo no soy poeta y me cago en el amor, pero quiero escupir un par de versos. En la jaula del quinto A, la profesorcita telarañosa cuajó su mirada, y tu inquieta faldita cobijó una cruzada diciendo este cristiano a morir de cara al sol si me derramas tu saliva venenosa, si me lames los pudores mientras despotricas contra tu casa, mientras mandas a la mierda la honra para que no te remuerda perder y perderte conmigo.
ese canto patético, bueno, podría continuar, ¿no? Porque el poema es largo. Le ha agarrado un poco de más o menos la segunda, tercera estrofa, cuarta estrofa por ahí. Pero, o sea, ya te imaginarás que tiene ese tenor, ¿no? Jerga, palabras entre comillas soeces, pero para mí eso era muy Baudelaire, muy Vallejo, o sea, ya los poetas malditos decían, cualquier improvisado puede hacer poesía agarrando palabras bonitas, o sea, eso lo hace cualquiera en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ese fue el romanticismo. Pero hacer poesía, hacer poemas con palabras que se supone que no son poéticas, eso no lo hace cualquiera. No se atreve a hacerlo cualquiera. Para mí, esa era la intención. Ahora, en Cachina eso yo lo llevé a otro nivel. ¿Por qué razón? Porque Cachina ya era político. O sea, señorita Brian era para hacerte divertir en un bar, para que tú te rías, ¿no? Y te acuerdes y ya está. Pero Cachina no. Cachina era para denunciar cómo es que están matando sistemáticamente estudiantes todos los años. Todos los años. Y por ese poema, cuando lo recité en la Plaza San Martín, ¿no? Porque me invitó bueno, en ese entonces el partido político oficial de turno, pues, estaba teniendo problemas porque no querían reconocer las elecciones del actual presidente, ¿no? Entonces, me fui al mismo Jurado Nacional de Elecciones, porque ahí estaban manifestándose todos de manera libre. Yo no soy partidario de esto, pero sí me parecía indignante que regresara la mafia anterior, pues, ¿no? Y bueno, en Cachina, las dos veces que he ido a Lima a recitarlo así en público, porque me han invitado, en la última que está grabado, te puedo pasar el link de repente si te interesa, lo grabó un chico que tiene su canal, Pavel Yachay, que a veces me invita también a su canal. Literalmente aparecieron personas que querían agredirme. Tú vas a ver el video, yo estoy recitando en el micro y venían a gritarme, a insultarme. Ahora, fue interesante para mí, ¿por qué? Porque justo en el momento en que, por ejemplo, ¿no? La señora esta, que obviamente está pagada por el otro partido político para que vengan a hacer todas estas cosas, ¿no? Se nota que son lumpenes, ¿no? Lumpenes contratados. Justo me estaba diciendo en ese momento, porque yo estaba señalando varias cosas de la corrupción política del país, ¿no? Justo me estaba diciendo, me gritaba, ¿no? Arrepiéntete, que el Señor te diga, la clásica, ¿no? Estos fanáticos religiosos que a veces tratan de, digamos, que hacerte sentir a ti mal. Yo sí, porque justo estaba en la parte en la que hablaba de cómo es que la iglesia en particular se había robado tanto aquí con la extirpación de idolatrías. Bueno, entonces decía, recuerda, poeta guarochirano, a tus abuelos les tacharon la lengua de idolatría para cachinearse las huacas. Brasil y Bolivia en la Edad Media. La verdadera guerra es dentro de ti. Apunta al tercer ojo de noche y renace de 5 huevos o cajas de leche sin gloria ni patria. La muerte del cuerpo no anula de hachazo el concepto que la habita. Escarbo en mi abuelo para recordar quién fui. Versan los hidalgos que chumaras churateros. Ajayuhuatan, había yala, Caipi, Guañuzca, Yacta, Guaguan, Caipi, Laicacota, Corichalgua, Chacho Martínez, magisterial, pechaste la dictadura peruana y oriental, poema, el puente colgante anochecido, bajo las sombras del rector del agro y el profesor de filosofía. Bueno, y continúa, ¿no? Cachina es muchísimo más extenso que señorita Brian. Todos los versos están dedicados a señalar pasajes de corrupción, de decadencia, y obviamente como lo hice con jerga y como lo hice con aymara, lo hice con, también le metí quechua, y bueno, y otras lenguas del continente, como la gente aquí vive pensando que la literatura solamente se hace en un español castizo, ¿no? Peninsular y demás, pensaban que todo lo que he puesto ahí es basura. O sea, para muchas personas la jerga o la expresión popular, la expresión de la calle, no merece tener ese rango, ese nivel. Y para mí ahí sí hay innovación. Cuando un poeta recoge algo una palabra que no se había dicho siglos atrás, pero que lo dijo esa persona porque para esa persona en ese momento tenía un significado en particular y se tenía que decirle, como decía Osvaldo Reynoso, pues, ¿no? Cuando los niños en la calle están jugando pelota y digamos que uno le hace una falta al otro, ¿no? En una barriada, ¿no? En un barrio, ¿no? O un callejón, ¿no? Le hace una falta y lo bota pues al piso. Ese niño no le dice al otro, le dice, oiga usted, señor rival, ¿por qué me ha atacado de esa manera, ¿no? Sino que, y Reynoso lo dijo en televisión peruana, me acuerdo, ¿no? Sino que le dice, oye, ¿qué tienes hoy eso reconcha de tu madre? Pues, ¿no? Le dice eso. Ahora, Reynoso dice lo siguiente, eso que le ha salido a ese chico del alma, eso no es una grosería. No es una grosería, no es una grosería, señor, le decía al periodista. ¿Por qué no es una grosería?
porque le ha salido de lo más puro del corazón a ese muchacho. ¿Qué cosa sí es una grosería? Dice Reynoso. Una grosería es la palabra justicia en la boca de un juez que amaña los juicios. Eso sí es una grosería. Es una grosería, por ejemplo, la palabra honestidad, trabajo, en la boca de un presidente que sale a matar a los estudiantes. Eso es una grosería. Pero eso obviamente pues a la gente no les parece, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido presidentes como Alan García, que era un orador tremendo, y eso no ha quitado, escrito libros sobre Pizarro, sobre Maquiavelo y demás. Y eso no quitó que en su gobierno se hizo el baguazo, en donde el tipo, como las comunidades de la selva en Bagua, defendían la laguna, porque ellos viven de la laguna, ellos no viven del petróleo, ellos no viven del oro. Defendían la laguna, sale el presidente supuestamente muy culto, ¿no? Sale a decir, no, es que esta gente, pues ciudadanos de segunda categoría, que creen que la laguna tiene vida, que creen que obviamente ese pensamiento occidental, para mí al menos, no es racional. Ese es un pensamiento grosero, ese es un pensamiento que no respeta nada, ¿no? Y bueno, en ese sentido, tú no le vas a pedir al Chipí o al Aguajún o a Bagua, ¿no? En general, la población de Bagua, no les vas a pedir que estén tranquilos tampoco, ¿no? Y que venga pues alguien de la nada con su uniforme, con lo que quiera, diciendo que representa, ¿no? A la institución, si se quiere ver así, ¿no? Neocolonial, ¿no? Y que, bueno, váyanse ustedes de acá y nosotros vamos a destruir estos árboles, vamos a contaminar acá, porque, bueno, es en nombre de todo el Perú, ¿no? Porque obviamente las ganancias no van a quedar en Bagua, las ganancias se vienen a la capital y se lo lleva una familia o dos o tres familias que nunca en su vida van a ir a Bagua y que no les interesa, obviamente, cómo se están muriendo de hambre allá. Pero ellos nos van a robar en nombre de todos, ¿no? Y como sucede, pues, ¿no? Siempre, ¿no? Que nos endeudan y, bueno, creo que son cosas en donde Perú y México lamentablemente tenemos muchos paralelos, pues, ¿no? Entonces, mis dos hijos favoritos serían esos, por ahora. Señorita Brian y Cachina. Tengo la esperanza de que por ahí pueda dar otro hijo más. Incluso en el caso de Cachina, me lo publicaron en la Academia Peruana de la Lengua. Me sentí ahí, sí, revalorado, y creo que por eso valoro también Cachina, porque después de tanto insulto, después de tanto maltrato, que la misma Academia Peruana de la Lengua haya admitido esa gran cantidad de jergas, neologismos que nunca habían sido registrados en otros poemas, para mí fue un orgullo tremendo, ¿no? Pienso que, no porque la academia me lo esté validando, sino porque es una forma de decir, ya, ok, ya te dio tu aplauso tus amigos, pero ya pues también hay un público que, bueno, está viendo que no es solamente basura, ¿no? No es solo, ya desde ahí ya dejaron de votarme ya de ciertos lugares, ya es como que me dio un pequeño respaldo. Pero como te digo, la parte de que a la gente le incomode lo que digo, también es una especie de medalla. O sea, cuando me insultan en la calle y cuando a veces me han querido agredir, yo me lo tomo con mucho orgullo. Digo, mi poema está funcionando. Porque pésimo sería que no digan nada, pues, ¿no? Y que todo el mundo me aplauda, ¿no? Como sucede con la mayoría de escritores, ¿no? Que están muy felices, pero porque su mamá les ha dicho que escriben buenos poemas, pues, ¿no? Que ojo, a mi mamá no le gustan tampoco mis poemas, ¿eh? Ok, muchísimas gracias. Me pareció muy, muy interesante todo esto que me acaba de compartir. Y pues bueno, le agradezco el tiempo y el espacio que, que me abrió para aplicarle esta entrevista. Ya son Muchas todas las gracias a ti. preguntas. Muchas gracias a ti, en realidad. Ha sido muy cómodo poder expresarme contigo. Espero que, bueno, tu maestro o tus compañeros también disfruten esta pequeña entrevista. No sé si lo vas a difundir por ahí. Y en todo caso, antes de que acabe esto, me gustaría enviarte al menos los PDFs de mi trabajo, porque, bueno, enviártelo en físico me va a ser un poquito fastidioso, pero me gustaría de verdad que pudieras compartirlo con tus compañeros, ¿no? Y si no, también te voy a mandar el link de mi canal, en donde además de recitar esos dos poemas, que, bueno, los hice, como te digo, antes de la pandemia, porque, bueno, recién estaba empezando la pandemia, y que también ahí asesoro tesis, ¿no? Entonces, también de repente a tus compañeros les interesa saber cómo es que se están haciendo las tesis, tanto en la Complutense como en algunas universidades de México o otras universidades del continente, y que desmitifiquemos eso de que los doctores escriben perfecto, ¿no? O sea, ahí en vivo yo demuestro cómo es que estos señores que incluso son candidatos al premio Nobel porque publican de Q1 a Q4, en realidad pues cometen errores de redundancia, ¿no? Problemas de sintaxis. Entonces,
si estos doctorazos o PhD cometen esos errores, yo la verdad he aprendido también que tengo que tener mucha paciencia con mis estudiantes, ¿no? Pero ese canal está para eso, en realidad, ¿no? Para ver de manera más amena y desmitificar, en realidad, la supuesta aureola con la que andan los académicos en el continente, ¿no? Pero, bueno, nada más sería invitarlos, en todo caso, a mi canal. Está Sí. con mi nombre, Josué Yareni. Ah, ok. Sí, muchísimas gracias. Le agradecería mucho que me compartiera los PDFs. Ujú. Claro que sí, te lo voy a compartir. En el caso de la publicación de la Academia Peruana de la Lengua, eso sí, la Academia lo ha dejado gratis en su misma página para que lo puedan descargar. O sea, no solamente Ah, está mi ok. trabajo, sino también es una antología de varios más, ¿no? A mí me invitaron ahí a participar ahí, ¿no? Pero igual te voy a mandar también eso, te voy a mandar todo lo que se pueda mandar. Como te digo, por eso mismo regalo mi trabajo, porque pienso que si incluso regalándolo no me lo reciben, por algo será. No sé, ya no insisto ya. Pero si le pongo precio es como ponerle un obstáculo más. Si de por sí a la gente le incomoda y encima le voy a cobrar por... Prefiero no. Pero como te digo también, agradezco mucho a la gente que de alguna u otra manera, bueno, la gente que está en la calle, pues, ¿no? Que me encuentra y me dice, oye, loco, te quiero comprar tu trabajo, ¿no? Entonces, bacán, ¿no? Pero no vivo de eso, entonces prefiero regalarlo, piratéame nomás, me encanta que me pirateen, que lo difundan por todos lados, ¿no? Y si puedes también ahí piratearlo con tus compañeros, yo voy a estar muy agradecido. Claro que sí. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. A ti.